Buenos días a todos, estamos aquí en Nuevos Comienzos con Diego y Claudia. Un abrazo inmenso para todos los que logran conectarse en esta mañana en la iglesia en casa. Buenos días, mi vida. Buenos días a cada uno de las familias que en este momento se conectan con nosotros, Diego y Claudia. Nuevos Comienzos, la iglesia en casa, y esperamos hoy tener un tiempo hermoso acerca de la historia de la preciosa conversión de un hombre que Dios, el Señor Jesucristo, utilizó de una manera muy poderosa hasta el día de hoy. Sean todos bienvenidos, familias, personas que en este momento estarán llegando más adelante y tal vez necesitan conocer del Señor Jesucristo, y así es, yo lo creo. Junto con mi esposa estamos aquí para traer la palabra del Señor, una palabra de aliento, de esperanza, de vida, de dirección para sus vidas, sus hogares. Abra las escrituras en el libro de Hechos, capítulo 9, y estaremos estudiando desde el verso 1 hasta el verso 6. Hechos, capítulo 9, verso 1, verso 6, y también procure tomar nota y atento a lo que el Señor tiene para usted y como familia en ese momento. Vamos al verso 1 del capítulo 9 de Hechos. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo de Tarso, como se le conoce antes de la conversión, ese nombre es símbolo prácticamente de persecución, de desastres para la iglesia del Señor. Este muchacho era un fariseo extremista, radical. Prácticamente él creía que el fariseísmo o la ley judaica era la que todos deberían seguir. A veces suele suceder eso. Hay personas que se Parcializan. Se van hacia un lado, creyendo que todos tienen que seguirlo de él, pero no es así. En las escrituras hay tantas enseñanzas acerca de lo que es tan delicado. Los extremos son delicadísimos. Así porque es. El Señor Jesucristo no tiene eso. Él mira lo que el hombre no puede ver. Él mira los corazones. En su forma externa, como Saulo lo dice más adelante Pablo, habla de los fariseos, lo que eran. Las escrituras registran quiénes eran aquellos hombres. Prácticamente era una vida externa. Saulo, este joven, estaba lleno de celos por el fariseísmo, por la ley de los judíos. Había sido instruido a los pies del hombre más sabio, del rabino que tenían en aquel entonces los judíos, el maestro Gamaliel. Dice la escritura que estaba respirando amenazas, el verso 1. Eso quiere decir que él ya venía haciendo eso. Él no inició ahí. Algunos piensan que al leer este texto, que ahí se inicia el celo, la persecución de Saulo de Tarso. No. Antes de Esteban, escúcheme bien con atención, antes de Esteban, ya Saulo andaba persiguiendo a los cristianos porque él era un celoso de la ley. Entonces estaba dentro de ese margen, haciéndole la vida imposible, cegado por una doctrina que prácticamente ellos habían llevado al extremo. Pero dice la escritura que Saulo estaba respirando. Eso quiere decir exhalando, o sea, prácticamente no le quedaba ni aliento para hablar, porque la sola respiración está diciendo que tenía ese celo tan fuerte. Y dice la escritura con amenazas. Es lo que sucede hoy en día, mi amor. Sí. Las personas que no conocen de Cristo, es una batalla para aquellos que en sus casas o en sus hogares o en sus familias, ellos son los únicos que han aceptado a Jesucristo, porque allí tienen sus batallas. Claro que sí, y es el peligro cuando una persona se obsesiona hacia algo. Por ejemplo, Saulo, él estaba súper obsesionado hacia la ley, hacia defender, como todo judío, ¿no? Pero él era como más intenso porque tenía un conocimiento pleno de toda la ley, una obsesión por hacer cumplir y como una ceguera también que había en su vida hacia Jesús,
hacia los seguidores de Jesús y se obsesiona hasta perseguirlos y es el quien está ahí, como tú dices, respirando las amenazas. El respirar las amenazas es una persona que no tiene paz, que hasta que no logra su cometido no está tranquilo. Y por eso empezó la persecución. O sea, vemos el caso de Saulo Paulo, que es un caso bastante crítico. A veces vemos personas así que se oponen totalmente a la palabra de Dios, al cristianismo. Quizá tengas en tu casa una persona así. Quizá sea ese Saulo que está en tu esposo, en tu hijo o en tu familiar, que no quiere nada con el Señor, nada de la sana doctrina, nada de Cristo, pero esa persona está obsesionada incorrectamente hacia otro enfoque, mirando hacia otro lado. Gracias a todos tan lindos por todas sus palabras especiales. Dice que él pidió cartas, dices tú, a las sinagogas de Damasco para seguir en persecución. ¿A dónde se iba a él ir? Hacia ese camino, de este camino para traer los presos a Jerusalén. O sea, una persecución terrible, como tú empiezas también, mi amor, era el espanto de todos los cristianos. Saulo de Tarso se estaba convirtiendo en ese enemigo terrible, acérrimo de los cristianos, que ellos estaban era guardándose de dónde aparecía Saulo con sus ideas opresivas, con sus ideas obsesivas, radicales, hacia destruirlos, hacia querer destruir el cristianismo. Pero se encuentra aquí en otra situación bien interesante. Dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, o sea, la misma ciudad donde él iba a hacer la persecución, había Dios levantado un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre santo, un hombre como llamado Ananías. Era un líder allí y el Señor toca su corazón antes de que Saulo empiece a actuar. Dice Ananías en el verso 10, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Hermoso. Qué hermoso, sí. Lo que tú acabas de enseñar para todos es bien importante. Mientras Saulo está haciendo toda esta persecución fuerte e inflamada por un celo, cegado, como él más adelante lo dice, por ese celo tan fuerte, extremo, el Señor está preparando un Ananías, ¿no? De esa misma manera, para Sí. todos ustedes que batallan en este momento, tienen esa lucha con algún familiar, sea esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre, como sea. Cristo lo dijo que la lucha vendría más adelante entre familias, el padre contra el hijo, la hija, y así sucesivamente. Y tú lo acabas de decir para todos ustedes que en este momento se sienten desesperanzados por ese familiar que tal vez está haciéndole la vida imposible, lo golpea con palabras, con actitudes y otras formas o maneras que estas personas usan, como Saulo, ¿no? Está allí, pero el Señor tiene un Ananías, ¿no? Qué hermoso, De esa manera el Señor tiene preparado un Ananías para ese hombre, esa mujer, ese hijo, esa hija que está caminando, transitando de esa manera, que tal vez lo hace a usted como dudar de la salvación de esa familiar, pero tenga esperanza de que el Señor lo hará, porque Él tiene su Ananías, lo enviará. Y así era, como tú lo acabas de decir. Saulo era un sinónimo de amenaza, ¿no? En el verso 13, Ananías dice: Señor, he oído, en el verso 13, bajamos, pero nos volvemos a subir en el capítulo 9, dice: Señor, he oído de este hombre que ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén. Ese era el estigma de Saulo, Sí. que tenía la iglesia en aquel entonces. Así es, hoy en día vemos esas personalidades que se levantan como de esa manera tan fiera para asestar golpes al cristianismo, a los hijos de Dios, pero no se preocupe, porque es la iglesia del Señor y lo vamos a mirar más adelante, estamos viendo. Entonces tenga esperanza, tenga fe de que ese familiar que ha sido tan duro, que ha sido tan férreo, el Señor le está preparando un ángel, un Ananías, para que lo encuentre y pueda hablarle la palabra del Señor. Pero seguimos con Saulo de Tarso, ¿no? Dice que él iba por las sinagogas, mi amor, interesante. Sí. Se había dedicado a hacer una tarea casa por casa. Casa por casa, o sea, con un celo, como decimos, obsesivo por dañar, por destruir a los cristianos,
pero él no se imaginaba contra quién estaba peleando. Así como la persona que en tu casa piensa que es contra ti y se está enojando y te maltrata y dice, ojalá no me hables más de Cristo, cállate mamá, estás fuera de moda, estás anticuado, estás anticuada, o de qué te ha servido, y empieza a sacarte un montón de cosas y te sientes mal y por momentos tiendes como a desmayar. Pero el Señor está trabajando. O sea, lo que nosotros ignoramos a veces es que en nuestro frente tenemos una batalla, pero el Señor está obrando. Él está obrando aunque tú no lo puedas ver. Aunque en este momento tus ojos humanos no puedan ver que Dios se está moviendo. Él se está moviendo legiones de ángeles. Él está activo. Para Dios nada es sorpresa. A nosotros quizá como seres humanos sí, algunas cosas nos toman por sorpresa, a veces llega la enfermedad sorpresivamente, a veces llega esa lucha con ese familiar, a veces te sientes desalentado, a veces ya no sabes qué hacer, a veces pierdes las cosas que ya pensabas que estaban hechas y que te habían costado tantos años de esfuerzo. Pero Dios no está sorprendido. Él no se sorprende con nada. Él es el amo, dueño absoluto de todo el universo. Y así como Saulo estaba maquinando amenazas, estaba respirando amenazas, no dormía, se habían propuesto algunos de ellos que ni siquiera iban a comer. Se habían hecho como un voto, de esos votos que la gente a veces alocadamente hace. Y juro por tal y dice todas esas cosas terribles. Ellos habían prometido que no iban a comer hasta que no hicieran el daño. Y vemos aquí que Saulo está por un lado, pero Dios está por otro. Y Dios, Él mira años adelante, Él mira días y años adelante, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por eso fue trabajando en el corazón de Ananías. Nosotros creemos que hoy mismo Dios está trabajando, enviando un Ananías para ayudarte a alcanzar esa persona que tú tanto amas, a ese familiar, a ese esposo, a ese hijo, a esa hija, a esa persona por la que tú sientes una gran compasión, pero que se ha vuelto como un Saulo para tu vida. Qué hermoso, hermoso. Miren esto, presta atención en su Biblia, si la tiene en sus manos, subraya esto. Lucas hace una introducción hermosa. Hay un paralelo. Pone a Saulo lo que él estaba haciendo. Respirando amenazas y muertes. Pero ese es Saulo. Pero ahora mire cómo Lucas se introduce a quienes, a los hijos de Dios. Dice, Saulo estaba respirando amenazas contra los discípulos del Señor. O sea, Lucas les llama discípulos. Pero para Saulo, en el verso 2, dice la Escritura que fue a pedir cartas para ver si hallaba hombres o mujeres. Para Saulo de Tarso simplemente eran hombres y mujeres, eran cualquiera, sí, no valían nada. Pero para Jesucristo, para Lucas lo deja registrado ahí, eran los discípulos. Usted es un discípulo del Señor, el Señor lo tiene guardado. Usted no es cualquiera, usted no es cualquier hombre, una mujer, por haber aceptado a Jesucristo. Usted es valioso. La Escritura nos dice que somos la niña de sus ojos. Pidió carta, no le resultó como lo suficiente para perseguir a los creyentes ahí, sino que necesitó poderes. O sea, porque él se había enterado también, atención a esto, de que en Damasco se estaba nuevamente fortaleciendo la iglesia del Señor. O sea, el epicentro ahora no es tanto Jerusalén, sino Damasco, porque allí hay una explosión fuerte del evangelio y Saulo se entera. Pero es interesante que él tiene que pedir cartas porque Damasco pertenecía a Siria y Damasco, Siria, no estaba bajo el control de Roma. Entonces él no podía entrar allá a hacer, como dicen algunos, de la suya, no podía, necesitó las cartas, necesitaba poderes humanos. A veces las personas están necesitadas de un poder humano, de la ayuda humana, de la fuerza humana, pero eso no va a trabajar de la manera como usted lo cree, porque la fuerza humana que Saulo estaba requiriendo pudo venir del sacerdote, ¿no? La autoridad máxima de la iglesia, perdón, del concilio de Jerusalén, para ver, dice, si hallase a algunos hombres para traerlos, hombres o mujeres de este camino. Ahí aparece ya identificado. Lucas identifica, usted verá en su Biblia que está camino con mayúscula. Camino se refiere a la iglesia de Jesucristo.
Eso quiere decir que se había levantado un nuevo movimiento, por eso le llaman así. Saulo estaba muy molesto y dice que si y quería traerlos presos a Jerusalén, arrastrados prácticamente. Sí. En aquel entonces los presos se traían encadenados. Entonces esa era la manera, eso es lo que está diciendo Lucas aquí. Saulo estaba tan lleno de odio que hay personas así que el odio los lleva tanto a cegarlos que desean el mal y quieren ver tan mal a aquellos que son hijos de Dios, ese familiar, pensando que están equivocados, pero no es así, el equivocado es otro. Mi amor, el verso 3 estaba caminando, no estaba yendo en camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Qué hermoso eso, o sea, él yendo enfurecido a hacer su propósito, pero Dios tiene un propósito más alto y más excelente para él. Y dice que lo encuentra ese resplandor de luz. El Señor nos dice que Él es la luz del mundo, que el que lo sigue no andará en tinieblas. O sea, si alguna vez nosotros queremos ver el resplandor de la gloria de Dios, tal vez eso pueda herir nuestros ojos, porque la luz de Dios dice que en el cielo no habrá necesidad más de sol, ni estrellas, ni nada, porque la luz de Dios lo llena todo. Él es la luz. Él es la luz que ilumina nuestro camino. Y dice que esa luz repentinamente lo enfrentó, la luz del cielo. Y cayendo en tierra, dice el verso 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí se encuentra cara a cara con Jesucristo, aquel a quien él realmente estaba persiguiendo. Él creía que estaba persiguiendo a los cristianos, uno por uno, mujeres, hombres, yendo detrás de ellos, agarrándolos, trayéndolos encadenados, haciéndoles la vida imposible, una persecución desastrosa, muy dolorosa para el pueblo de Dios, pero en realidad se estaba enfrentando al mismo Jesús de Nazaret. Qué hermoso, hermoso lo que tú describes de esa manera, lo que estaba sucediendo para todos ustedes. En ese momento es como también una jornada para todos. En este momento, los que amamos al Señor Jesucristo, sí. Hay dificultades, siempre vamos a encontrar esas luchas. Dice la Escritura que se va para Damasco. Dice la Escritura Damasco, ¿no? Damasco, interesante, esa ciudad, esa provincia, esa ciudad. Allá habían cristianos, ¿no? Ellos habían ya conocido o sabido, tenían noticias de quién era Saulo de Tarso. Sí. Había un temor infundado muy fuerte, como hoy en día las personas viven bajo un temor infundado de lo que se escucha. Sí, sí. Tomen cuidado de eso. Pero ¿qué estarían haciendo los creyentes en Damasco, ¿no? Al saber que Saulo viene para allá, que esa amenaza viene para allá. Bueno, si lo colocamos desde el punto de vista humano, la mayoría de las personas cuando escuchan que un temor, algo se avecina, el temor los toma, y entonces lo primero que hacen en su gran mayoría, algunos, no todos, es huir. Se van. Pero Lucas no registra eso acá. Entonces podemos deducir, es interesante esto, que ellos se pusieron a orar porque eran de oración. Así es. Empezaron a orar, a clamar. La primitiva era de oración. Así es, a gemir. Cuando vengan dificultades, cuando usted sienta ese Saulo de Tarso, esas luchas, esas batallas que lo están afligiendo, que lo atormentan, que le roban la paz, que lo desesperan, no huya de los problemas. La mayoría huye para desahogar esa frustración en cosas del mundo. Tal vez regresan al pasado, regresan al pecado, regresan a su antigua vida, pero no haga eso. Eso es lo peor que puede hacer alguien. Póngase a orar. Los cristianos en Damasco estaban orando porque esa amenaza se estaba viniendo, ¿no? Prácticamente las amenazas y los problemas y las dificultades no son tan malos como parecen. O sea, son una herramienta que nosotros podemos usar, número uno, para analizarnos a nosotros mismos, qué tan maduros espirituales estamos, qué tan en crecimiento estamos, cómo está nuestra oración. Es como un diagnóstico. Cada problema que nos sucede es una forma de analizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está mi boca? ¿Me quejo? ¿Maldigo? ¿Digo por qué? Todo esto, o más bien me humillo y digo: Señor, tú ganas, tú tienes la estrategia, tú me vas a sacar de esto, tú tienes la forma y tus ángeles están activos. El domingo antepasado hablábamos de los ángeles
el domingo pasado, tú hablabas en la iglesia de los ángeles y cómo los ángeles de Dios se mueven y cómo Dios mismo intervino y tocó el corazón de Ananías previamente, o sea, paralelamente a todo lo que nosotros estemos enfrentando, hay un Dios en los cielos que está glorificándose de una manera impresionante como tú no tienes idea. Él está trabajando ahora mismo en el corazón de esa hija, en el corazón de ese hijo. Dios lo está tocando. ¿Cómo? No a tu manera ni a mi manera, a la manera de Dios. Dios se está glorificando. Y aquí el Señor empieza a confrontar a Pablo, aquí se llama Saulo todavía. Saulo está tirado en el suelo, rodeado de ese resplandor, porque cuando la luz de Dios llega a un lugar, ilumina y saca las tinieblas, disipa la oscuridad. Y aquí está el Señor y Él. ¿Por qué me persigues? No creas que estás persiguiendo mi iglesia, me estás persiguiendo a mí, a Jesús de Nazaret. Dudabas de que yo existía, aquí estoy frente a ti. Y le dice él, ¿quién eres? Señor. Me fascina cómo empieza, ¿no? Señor, lo llama Señor inmediatamente. Qué hermoso, qué hermoso. Precioso la descripción que Lucas está dejando, gracias mi amor, para todos ustedes que están en este momento. Necesitando una palabra de aliento y de esperanza, siga clamándole al Señor. ¿Por qué? Miren esto, los cristianos, los creyentes, los discípulos, como le llama Lucas, en Damasco estaban orando. Eso es implícito, por favor, porque es que un cristiano que no ore, Dios mío, es para dudar, porque la vida de cristiano sin oración no funciona y no trabaja, por favor. Estamos allí y dice la Escritura, ellos están clamando, pero no escuchan otras noticias, que la única que escuchan es que Saulo está viniendo por el camino. Así suele suceder. Tal vez usted esté orando en este momento, pero no está pasando nada. Es lo que usted cree. Pero el Señor está en el control, en el dominio de esa situación. Dice la Escritura, aconteció que al llegar cerca de Damasco, atención, ya, ¿cómo sabe Lucas esto? Fue informado, porque Lucas recoge todo esto a través de testigos, o del mismo Saulo se lo diría. Estaba cerca, eso quiere decir a las puertas de Damasco, iba entrando, ya casi estaba muy cercano para entrar, porque las puertas en las ciudades en aquel entonces tenían puertas, y dice al llegar cerca de Damasco, eso quiere decir que ya la ciudad se divisaba. El punto es que mientras nosotros estamos orando, clamando, tal vez no vemos, pero siga clamando, siga orando, porque el Señor llega a su tiempo, llega en su momento. Tal vez tenían noticias, emisarios diciendo, ya viene Saulo, ya viene, y hay personas que le dicen tal vez a usted eso no va a cambiar, no trabajes más, no molestes más al maestro, como en las Escrituras dice, no lo molestes más al maestro, pero hay personas que le hablan a usted y le dicen eso, ya eso es un caso perdido, pero no, los pensamientos también es la lucha de muchos. Dice, al llegar a Damasco, dice, es la palabra clave para que usted la tome en cuenta en este momento, dice repentinamente eso, aparece el Señor, así sucederá en su vida en este momento, pero si usted está orando y clamando, por favor, no es esperando que el milagro suceda sin oración. Ellos están clamando porque viene una amenaza fuerte, dice repentinamente la luz, el resplandor del cielo que tú acabas de describir, hermoso, precioso lo que sucede. Y dice, el verso 4 me llama la atención a esto, es poderoso, es precioso, aquí hay algo tan maravilloso, dice que Saulo cayó en tierra. Gracias a Dios que la tierra no se abrió y se lo tragó. O no dice, Saulo cayó directo al infierno por lo que estaba haciendo. Eso es poderoso. Es la misericordia de Dios. Correcto. Es la misericordia de Dios sobre la persona que nosotros estamos viendo solo sus defectos y estamos observándolo, pero no oramos con compasión. Nos falta más compasión. Nos falta más compasión y nos falta más oración, como tú decías ahora. O sea, un cristiano debe doblar sus rodillas. El cristiano de rodillas es el que es poderoso. El cristiano que aprende a buscar el rostro de Dios es el cristiano que va a ver milagros, maravillas en sus vidas. Y vamos a mirar que aquí esa palabra repentinamente también tiene que ver mucho como con la venida del Señor, porque Él va a venir en un abrir
y cerrar de ojos. Esa palabra repentinamente tiene que ver con ese parpadeo, que blinking, así como que fue instantáneamente y va a llegar y no nos damos ni cuenta, pero así va a venir el Señor repentinamente. Así que nosotros tenemos que estar listos también, preparados, equipados en guerra espiritual, en oración, en comunión con Dios, no descuidando nuestra vida espiritual, porque Él lo va a hacer. Y también repentinamente Él se va a magnificar en esa situación, en ese familiar, en ese problema por el que tú estás pasando. El Señor lo va a hacer, porque Él es grande y poderoso. Así es, mi hermosa Lupita Sandoval, y todos los que han colocado sus comentarios, cuánto los amamos, les bendecimos en este día. Fue una transformación inmediata. Inmediata, dice, y él le dice, ¿quién eres, Señor? Me gusta mucho la reverencia, porque ahí se ve la transformación. En la reverencia se ve la transformación. O sea, cuando tú empiezas a ver que esa persona ya no empieza a decir, ustedes los evangélicos, los cristianos, sino empieza a decir, bueno, ¿por qué va tanto a la iglesia? Ya vas viendo un cambio, una señal, porque ya no te está diciendo con esas palabras ofensivas. Aquí Saulo cae postrado y dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se describe a sí mismo, yo soy. Hermoso. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Qué hermoso. Ese verso tiene tanto como la palabra tiene tanto poder. En un solo verso, vidas fueron cambiadas, transformadas. Con un solo texto nosotros podemos quedarnos por tanto tiempo, porque la palabra de Dios es tan profunda como dice el Romanos capítulo 8, o profundidad de las riquezas. Cayó en tierra, oye una voz, pero, y dice la escritura que cae en tierra el orgullo, la arrogancia que Saulo traía, toda quedó en el piso. Tome cuidado, tenga paciencia, espere, que a veces vemos personas arrogantes, que humillan, que golpean, personas que, como el salmista en el capítulo 73 dice, Señor, estos arrogantes, estos impíos, no tienen cuidado ni temor por ti y son prosperados. Así hay personas que son de esa manera. Saulo venía empoderado con cartas, pero toda esa humillación, atención a esto, que le había hecho a los discípulos de Cristo, ahora Él es el que está en tierra. Se da la vuelta esta situación, Él cae en tierra allí. Dice la escritura humillado. Él humillaba a los hijos de Dios, a los discípulos de Cristo. Los humillaba tanto para que blasfemaran el nombre de Cristo. Para eso quiere decir que negaran a Jesús, que no existía, que era falso, todo eso. Tal vez... como lo que hoy hacen, ¿no? Con correcto, las torturas. Las personas hoy en día, tal vez en su casa le han dicho, deja ya de estar hablando de Cristo o de Jesús, o estar leyendo las palabras, ese libro que está leyendo, tranquilo, tranquila. Dice la escritura que Saulo cae en tierra. Pero me gusta esto tan hermoso. Jesús, gracias a Dios porque Él es Dios y es el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La manera en cómo Jesús se le dirige a Saulo de Tarso, le dice Saulo, Saulo, lo llama por el nombre. A nuestros enemigos, nosotros a veces no queremos ni llamarlos por el nombre, ¿no? los llamamos por lo que hacen. Como Ananías dijo, he escuchado de este hombre. Y Ananías, para él Saulo era un enemigo. Una amenaza, es una amenaza. Pero el Señor dice no. Y el Señor Jesucristo lo llama Saulo, Saulo. En esa persona que está haciéndole la vida imposible, hay algo bien especial. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo. No le habló a gritos como él lo hacía, porque él gritaba a la gente. Hay personas que están acostumbradas a gritarle a los demás, pero que no lo gritan a ellos. Eso sí les fascina. Sí. Igualmente, la palabra del Señor viene suave, como se lo dijo al profeta Elías. Se le presentó de una manera suave, no estaba en el trueno, no estaba en el viento, estaba en una brisa suave. Dice, Saulo, Saulo. Silbo apacible. Correcto. Mi amor, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? O sea, en otras palabras, estás equivocado. Yo no te he hecho nada. Hay personas que se enfurecen contra el nombre de Jesucristo y Jesucristo no les ha hecho nada. Creo que muchas de las personas que hoy en día han conocido de Cristo
tuvieron tal vez un momento como ese, pensando mal en Jesucristo, y hoy se dan cuenta de que no era así. Y tal vez para aquellos que están pensando mal de Jesús, que piensan mal de que la esposa es cristiana o el esposo es cristiano, o que los hijos son cristianos, o hijos que piensan que sus padres están equivocados por ser cristianos, no es así. Jesucristo le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Yo no te he hecho nada, en otras palabras, es lo que está diciendo Jesús. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar al mundo. Así es. A salvar al mundo. Pablo lo dijo, palabra fiel es esta para todos los hombres, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideró el primer pecador prácticamente, y Jesús, mi amor, me gustó. Yo creo que a todos nos gusta que nos hablen de una manera suave, dulce y apacible, ¿no? Así es el Señor. Como cristianos nosotros no debemos responder con gritos. Pablo dijo, quítense toda gritería, toda maledicencia. Cristo, cuando era azotado y golpeado, dice el profeta Isaías, que él no abrió su boca, enmudeció como cordero. ¿Por qué me persigue? Saulo no estaba persiguiendo a los discípulos, Saulo estaba persiguiendo a Jesucristo. Es interesante que él no sabía que estaba tan ciego de amor. Es muy hermoso, esta palabra es fabulosa, hermosa. Vemos en el verso 6, impresionante, cómo Saulo queda en dos actitudes que jamás en su vida pensó estar experimentando: temblar y en el temor, frente al omnipotente, al Rey de reyes y Señor de señores. Un día estaremos así, frente a frente, cara a cara. No podemos olvidar eso. Este encuentro que tuvo Saulo con Jesucristo, lo dejó temblando, temeroso. Y aquí hay algunas características de comprobar cuando hay un verdadero arrepentimiento. Porque personas dicen, estoy arrepentido porque lloraron un poquito, pero al otro fin de semana vuelven y se emborrachan y dañan todo. Al otro fin de semana vuelve a la droga, al otro fin de semana vuelve a la inmoralidad, al adulterio, y sigue en ese juego de que me arrepiento y juego y me arrepiento y juego, pero así no es. Cuando hay una transformación, cuando hay un cambio, el Señor llega, y las actitudes muy hermosas que vemos acá es como Saulo primero le dice Señor, o sea, la confesión de Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador personal. Número 2, Pablo contesta, Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces está esa disposición del corazón, como que ya yo no voy a hacer lo que yo quiera. Yo venía acá a destruir a los cristianos, pero tú, Jesús, te has aparecido en mi vida. Estoy aclarando mi mente, entiendo que es contra ti. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esa es la actitud correcta de un verdadero arrepentimiento. Una persona que quiere de verdad dejar el pecado, dejar la maldad, la inmoralidad, la droga, el camino por la perversión. Si el Señor de verdad ha aparecido en tu vida, lo primero que tienes que hacer es que Él sea tu Señor, el que tome el control de esa voluntad, porque la voluntad es decisiva, la voluntad es la que te lleva al pecado, la voluntad es la que nos seduce y nos lleva poco a poco para ir a tomar la decisión incorrecta de dañar a alguien, de dañar tu propia vida, de causar vergüenza a tu familia, de destruir los seres más amados, que son el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Y cuando la persona está enceguecida, como estaba Saulo aquí, pues él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Pero cuando Jesús aparece, entonces viene el genuino arrepentimiento. Genuino arrepentimiento es decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y ahí empieza Jesús a cargo. Él toma el control de nuestras vidas. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá. O sea, no le dijo de una vez todo, así como Él no nos dice todo de una vez. Él nos va diciendo poco a poco. Hermoso. Hemos llegado ya al final de Nuevos Comienzos. La iglesia en casa, para todos ustedes que se congregan domingo a domingo con nosotros para recibir una palabra de esperanza, de fe, dirección, como lo que sucedió con Saulo de Tarso, el verso 6. Y vamos a orar por sus peticiones, mi amor. Vamos a orar juntos, y quiero orar por las peticiones que han anotado acá y luego también orar por las familias hermosas de Nuevos Comienzos.
Señor, en esta hora te agradecemos, Padre, porque estás aquí con nosotros, porque tu presencia, Señor, está con nosotros, porque cada día, Señor, nosotros podemos buscar tu rostro y estar contigo, Señor. Tú nos llenas con tu presencia, tu gracia y favor está con nosotros aquí. Hoy te clamamos, Señor, por la petición de Marta Cecilia Vaquero Guerra, y está pidiendo por su hermana Luz Marina, que tú sanes su intestino, Señor, que no sea de ninguna operación, que tú pongas tu diestra sobre ella, Señor, trayendo sanidad, y bendigas también a Martica allí en Italia, protégela, guárdala, a su hermano Harold, Señor, la petición que hay en el corazón de él, y toda la hermosa familia Vaquero Guerra también te pedimos que tu mano preciosa sea sobre Ligia, sobre sus hijos, en el nombre de Jesús, protegiéndolos, guardándolos. También te pido, Señor, en esta hora por Sonia María Vaquero Guerra, que tú toques, Señor, el corazón de su esposo, de su hijo, de todo su hogar, Señor, que la protejas en la palma de tu mano y que concedas los milagros, las peticiones que ella necesita. Bendice su casa, suple para todo lo que ella necesita y hace el milagro que hay en el corazón de Sonia María en esta mañana. Hoy también nos unimos con todo el corazón por la familia preciosa Guerras, Aníbal Guerra, Milagros Guerra, Grecia Guerra, María, toda la familia Cecilio, Señor, el Padre Aníbal. Trae libertad, alivio, liberación a miles, millones de familias que están ahora necesitando tu mano, así como interviniste en el camino a Damasco. Lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Protege las vidas, los jóvenes, las familias, los muchachos, todos, Señor, los ancianos, los niños, el padre, la madre. Guárdalos en la palma de tu mano, Señor, y no permitas que el enemigo dañe ni destruya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy bendecimos a nuestra bella Ruth Domínguez, a Giovanni, a Liz, Señor, los cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos protección, cuidado, bendición, abundancia, sobre todo tu diestra de poder, defendiéndolos, Señor, en todo momento, Señor, lo que ellos necesiten ahora mismo. Gracias también, Señor, por nuestra preciosa hermana, por Esperancita Montilla Gutiérrez. Hoy te pedimos por sus ojos, te pedimos un milagro sobrenatural en sus ojitos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú cubres toda familia que está aquí y nos hemos congregado para buscar tu rostro, Señor. Hoy te adoramos en este día del Señor y sabemos que harás maravillas y tu gloria será mostrada y derramada sobre la iglesia New Life en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa, nuestra enseñanza para todos ustedes. Nuevos comienzos con Diego y Claudia, la iglesia en casa para todos ustedes que se congregan. Aquí cada domingo le esperamos. Usted encontrará una palabra de aliento, de esperanza, de lo que el Señor estará haciendo en su vida, en su familia, y también de que sabemos que el Señor un día vendrá por sus hijos, por la iglesia. Recuerde que al pasar este programa a otros familiares, usted está extendiendo el reino de los cielos. Le bendecimos. Feliz comienzo de semana. Hasta pronto. Les amamos. A los que no alcanzamos a responderles, los tenemos acá en el corazón. Que tengan una semana súper bella.